va a llegar más cantidad de bicarbonato a la nefrona distal, y en condiciones de 24 milimolar de bicarbonato prácticamente no encontramos bicarbonato en la orina, pero si aumenta la concentración plasmática de bicarbonato, el bicarbonato comienza a aparecer en la orina, ¿verdad? O sea que el riñón también es capaz de secretar bicarbonato. ¿Y cuáles son las células que secretan el bicarbonato? Bueno, son las células intercaladas del túbulo colector. Estas células entonces generan bicarbonato dentro de ellas del mismo mecanismo que estuvimos viendo hasta ahora. O sea, estas células también tienen anhidrasa carbónica, el ácido carbónico que se forma entonces genera bicarbonato y un protón. Y a diferencia de lo que vimos hasta ahora, en este caso el bicarbonato va a ser secretado hacia la luz, mientras que los protones van a pasar hacia los capilares, ¿tá? Este mecanismo, como decíamos, se enciende solo si la concentración plasmática de bicarbonato aumenta. Bueno, entonces, como venimos diciendo, ¿verdad? El pH a pH 7,4, nuestro principal buffer de la sangre, está formado por el bicarbonato CO2, y los componentes están en una relación 20 a 1. Para evaluar el equilibrio ácido-base de un paciente, entonces vamos a pedir la gasometría de sangre arterial. Ya saben ustedes cómo se regula el componente respiratorio, vimos ahora cómo se regula el componente metabólico. El componente metabólico, además de estar representado por el bicarbonato, el laboratorio me informa este otro parámetro que es el exceso de base, que ayer hablamos algo, pero por las dudas lo recalcamos, ¿verdad? El exceso de base lo que está indicando es cómo están las bases amortiguadoras totales de mi paciente respecto a un valor de referencia, ¿verdad? Las bases amortiguadoras totales del plasma van a estar dadas por el propio bicarbonato, obviamente, las proteínas plasmáticas y otros buffers menos abundantes, por ejemplo el fosfato. Eso tiene un valor, que no importa que lo recuerden. A los buffers, las bases totales del plasma, si le sumamos lo que aporta la hemoglobina, vamos a tener las bases totales de la sangre. Entonces digo, ¿por qué no importa recordar ese valor? Porque el laboratorio lo que me informa es cómo están las bases totales de mi paciente respecto al valor de referencia. Entonces, si las bases amortiguadoras totales de la muestra son mayores que el valor de referencia, voy a tener un exceso de bases positivo. Si las bases amortiguadoras totales de la muestra son menores que el valor de referencia, yo voy a tener un exceso de bases negativo. Entonces, ¿cómo procedo? ¿Cuál sería el algoritmo para analizar la gasometría? Lo primero que voy a mirar es cómo está el pH. Entonces, si el pH es menor de 7,37, voy a decir que tengo una acidosis. Si es mayor de 7,43, que tengo una alcalosis. Entonces, si tengo una acidosis y miro el componente metabólico, es decir, el bicarbonato y el exceso de bases, miro que el bicarbonato es menor de 22 miliequivalentes por litro y el exceso de bases es menor que menos 2, entonces tengo una acidosis metabólica. Entonces luego voy a mirar, una vez diagnosticado esto, voy a mirar si hay una respuesta compensatoria, es decir, si el pulmón está respondiendo como debe. Entonces, si la PCO2 es menor de 36 o 38 milímetros de mercurio, digo que tengo una compensación respiratoria, que es lo que tienen que saber ustedes hasta acá. Se puede calcular si la respuesta respiratoria fue la adecuada o no, porque se sabe que por cada miliequivalente por litro de bicarbonato que desciende, tiene que descender 1,2 milímetros de mercurio de PCO2 para que la respuesta sea la adecuada. ¿Ya? Yo digo, ustedes tienen que saber hasta acá. Esto lo manejan al dedillo los que hacen CTI o medicina de emergencia, que están todo el tiempo mirando gasometría.
Si tenemos... Claro, eso está calculado exactamente. Ahora, esperen, vamos a seguir adelante. Me preguntan si no quedó claro. Si la PCO2 es mayor de 44 milímetros de mercurio, entonces tengo una acidosis respiratoria. Entonces voy a mirar si el componente metabólico está cambiado o no, o sea, si hubo una respuesta compensatoria. Entonces miro el bicarbonato. Si el bicarbonato es mayor de 26 miliequivalentes por litro, entonces tengo una compensación renal. Y entonces acá también, hasta acá tienen que saber ustedes, yo puedo calcular si el riñón está respondiendo en forma adecuada o no. Entonces se sabe que por cada 10 milímetros de mercurio, de PCO2, el riñón tiene que responder aumentando 3,5 miliequivalentes por litro de bicarbonato para que la respuesta sea la adecuada. Bien. Si tengo una alcalosis, o sea que el pH es mayor de 7,43, en la cual el bicarbonato es mayor a 26 miliequivalentes por litro y el exceso de bases es mayor a más 2, entonces tengo una alcalosis metabólica. ¿Cuál va a ser aquí la respuesta compensatoria pulmonar? Bueno, retener, ¿verdad? Si estoy aumentando el bicarbonato para que la relación sea 20:1, lo que voy a tener que hacer es retener CO2. Entonces miro la PCO2, si es mayor que 44 milímetros de mercurio, entonces hay compensación respiratoria. Entonces se sabe que por cada miliequivalente por litro de bicarbonato aumenta 0,7 milímetros de mercurio la PCO2. Obviamente, si el aumento del bicarbonato es mucho, la PCO2, o sea, el aparato respiratorio, nunca va a poder compensar totalmente una alcalosis metabólica. Porque, como vimos ayer, como ustedes saben, ¿verdad? El centro respiratorio está gobernado no solo por la PCO2, sino también por la oxemia, ¿verdad? Nosotros no podemos hipoventilar tanto como para generar una hipoxemia sistémica. Si tenemos una alcalosis en la cual la PCO2 es menor a 38 milímetros de mercurio, entonces tenemos una alcalosis respiratoria. Entonces nos fijamos en el componente metabólico, el bicarbonato, y vemos si es menor de 22 miliequivalentes por litro, entonces tenemos una compensación renal. Entonces el riñón lo que va a tener que hacer, ¿verdad?, es secretar bicarbonato en este caso. Entonces se sabe que por cada 10 milímetros de mercurio que disminuyen, el riñón tiene que secretar 5 miliequivalentes por litro de bicarbonato para compensar esa respuesta. Bien. En esta tabla vemos algunas causas de desórdenes ácido-base que van a ir estudiando a lo largo de la carrera. Acá tenemos las acidosis y acá las alcalosis. Acidosis metabólica, la diabetes mellitus, que produce una cetoacidosis, la acidosis láctica, ¿verdad? Todos los casos de shock cursan con acidosis láctica porque hay una isquemia generalizada, ¿verdad? Una hipoperfusión tisular, y eso va a generar que se genere metabolismo anaeróbico y por lo tanto aumento en la producción de ácido láctico. Bueno, obviamente las patologías que causan todas las causas de falla renal, ¿verdad? Los pacientes con insuficiencia renal cursan con acidosis metabólica, y una de las cosas que repone la diálisis es bicarbonato, ¿verdad? Una de las cosas que tiene que hacer la diálisis. Bueno, la diarrea severa, la pérdida quirúrgica por drenaje de bicarbonato a nivel del intestino, causas de acidosis respiratoria, todas las enfermedades que cursan con obstrucción pulmonar, ¿verdad? El EPOC, el asma severo, bueno, las patologías que cursan con depresión del centro respiratorio, debilidades muy severas de los músculos respiratorios, como en el caso de la esclerosis múltiple u otras patologías. Causas de alcalosis metabólica. Bueno, pusimos el ejemplo ayer de la oclusión pilórica, ¿verdad? Las patologías que cursan con vómitos
contenido gástrico van a favorecer la producción de una alcalosis metabólica. La succión nasogástrica, porción de nasogástrica del contenido gástrico, la hipokaliemia y causas de alcalosis respiratoria son las que cursan con hiperventilación, con una crisis de ansiedad, la anemia severa. Entonces vamos a jugar con una historia, a ver cómo la analizamos. Tenemos acá este resumen de historia que dice que se presenta una mujer de 40 años a la emergencia del Hospital Pasteur en estado de coma, ¿no? Y entonces los familiares relatan que ha ingerido 2 cajas de barbitúricos y una de benzodiazepinas. Entonces, en este caso está más que indicada la realización de una gasometría porque tenemos una paciente en coma, ¿verdad? Con depresión de la conciencia, por lo tanto del centro respiratorio. Si el dato clínico es importante, obviamente, a la hora de analizar la gasometría. Donde tenemos que ingirió medicación que deprime el centro respiratorio. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el pH. pH 7,15. Está disminuido, ¿verdad? Tenemos una acidosis o una acidemia. Al principio decimos que tiene una acidemia. Entonces vamos a ver si la causa de esa acidemia es por causa respiratoria o por causa metabólica. Entonces miramos el componente respiratorio de la gasometría, dice que la PCO2 es de 80 milímetros de mercurio, o sea que está aumentada, muy aumentada, ¿verdad? O sea, decimos que tiene una hipercapnia. Bien. Bueno, además nos da la oxemia, que para el caso del equilibrio ácido-base no lo vamos a mirar, pero ven que 60 milímetros de mercurio es baja para la edad de la paciente, o sea que también está disminuida. Y luego vamos a ver cómo está el componente metabólico. O sea, ya acá decimos que la paciente tiene una acidosis respiratoria, ¿verdad? La causa de la acidosis es la depresión del centro respiratorio. Entonces miramos cómo está el bicarbonato. Normal, ¿verdad? 24 más menos 2 está normal. Y el exceso de bases también normal. Entonces, ¿qué decimos que tiene esta paciente? Una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria no compensada. ¿Y por qué no está compensada? Ahí está. ¿Y esto qué será? ¿Que tiene una falla renal esta paciente? ¿Dice algo de la historia? No. Es porque es un proceso agudo. ¿Tá? La respuesta renal es una respuesta lenta. ¿Por qué? Porque depende del cambio en la expresión de proteínas, ¿verdad? El riñón se tiene que adaptar a captar más glutamina del plasma, ¿sí? A metabolizar esa glutamina por la inducción de estas enzimas, por el mecanismo que vimos, y a secretar entonces más hidrogeniones y más la producción de más amonio y amoníaco para amortiguar el agregado de estos hidrogeniones. O sea que la respuesta renal es la única respuesta que es completa, pero es una respuesta lenta, requiere de varios días para manifestarse. ¿Tá? A diferencia de la respuesta respiratoria, que es un proceso fisiológico que ocurre en minutos y en horas ya está activa totalmente, ¿verdad? Bien. Entonces, en la paciente, ¿verdad? Este desbalance se produjo a expensas de que aumentó el CO2, ¿verdad? Entonces, esto lo podemos ver en este tipo de gráficos que parecen muy difíciles, pero en realidad son muy útiles y no son difíciles. Fíjense, se llaman nomogramas. Aquí se grafica que el pH arterial, por un lado, la concentración arterial de bicarbonato, la concentración arterial de hidrogeniones, y estas líneas corresponden a la PCO2. Entonces, fíjense, en condiciones normales tenemos una PCO2 de 40 milímetros de mercurio, una concentración plasmática de bicarbonato de 24, entonces donde se cruzan
40 con 24, eso corresponde a un pH de 7,4, que fue lo que esta paciente tenía una PCO2 de 80, ¿verdad? Con un bicarbonato de más o menos 26, 24. Entonces, 80 con 24 nos da un pH más o menos por acá, que es lo que tenía la paciente, ¿sí? En la historia. Entonces, viendo este tipo de gráfico, nosotros podríamos calcular podríamos directamente ver cuánto bicarbonato debería generar el riñón para que el pH sea 7,4. Fíjense, si yo quiero tener pH 7,4 con 80 milímetros de mercurio de PCO2, voy acá al corte y me lleva que tendría que generar 48 milimoles de bicarbonato para restablecer el pH. ¿Se entiende? Para que la relación bicarbonato PCO2 sea de nuevo 20 a 1, cuando si tengo 80 milímetros de mercurio tengo que tener 48 milimolar de bicarbonato. Sí, claro, se le da suero bicarbonatado, o sea, no vamos a esperar, en este caso que está en coma, vamos a entubar a la paciente y administrar el suero bicarbonatado, no vamos a quedar. Claro, exacto. Bueno, va a depender del aporte de glutamina hacia el riñón. Teóricamente es infinito. Obviamente que en los pacientes, si dejáramos evolucionar el paciente, después entraría en este caso en una. Si no hacemos nada, se va a morir por la depresión respiratoria. Eventualmente el riñón podría producir bicarbonato de forma teórica para compensar el desequilibrio hacia el base. Bien, vamos a ver otro paciente. Aquí tenemos un paciente de 70 años, portador de un EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La causa más frecuente del EPOC en Uruguay es el tabaquismo. Y a este paciente entonces le realizamos una gasometría de control. Y entonces miramos el pH, 7,39. Aumentado. O sea que ese pH es Aumentado. normal, Normal. ¿verdad? Bien, y vamos a analizar cómo está el componente respiratorio y metabólico de este paciente. La PCO2, 49 milímetros de mercurio, está aumentada. Entonces, ¿cómo es posible que un paciente que tenga una PCO2 elevada tenga un pH normal? Exactamente, entonces este paciente no tiene acidemia, sin embargo tiene una acidosis respiratoria crónica, ¿sí? ¿Y cómo vemos que está compensada? Porque aumentó el bicarbonato y el exceso de bases. O sea que tiene una hipercapnia con un aumento del bicarbonato y el exceso de bases. O sea que este paciente tiene una acidosis respiratoria compensada sin acidemia, porque el pH es normal. ¿Está? Entonces, en la acidosis respiratoria de este paciente que cursa con hipercapnia, al inicio estaría en esta condición. Cuando le dimos tiempo al riñón de generar bicarbonato, vamos a estar en esta condición que se ve. Volvemos a tener un pH normal a expensas de un aumento del bicarbonato para compensar el aumento de la PCO2. Si eso lo vemos en el nomograma, ¿verdad? Decíamos las acidosis respiratorias agudas que tienen un descenso en el pH, todas cursan con concentración plasmática de bicarbonato baja o levemente aumentada. Mientras que las acidosis respiratorias crónicas, que podrán tener pH normal o descendido, todas van a cursar con aumento en la concentración plasmática de bicarbonato, porque le damos tiempo al riñón de generar nuevo bicarbonato.
Si ese paciente le pongo, en vez de venir a un control, viene con una infección respiratoria alta, ¿verdad? Porque está causando una neumonía, claro, ahí seguramente lo agarremos en esta etapa, ¿verdad? Con un pH descendido, con aumento del bicarbonato, pero todavía no le dimos tiempo al riñón que se adapte a la nueva situación del paciente, ¿verdad? Por eso digo, las acidosis respiratorias crónicas pueden cursar con pH normal o descendido, dependiendo del momento que veamos al paciente. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, para terminar, les pongo esta grafiquita donde se muestra en forma teórica en cuánto tiempo se completa el proceso total de regulación del equilibrio ácido-base, adaptación a un desorden ácido-base. Entonces, frente al agregado de hidrogeniones o una sobrecarga de bicarbonato, lo que va a ocurrir inmediatamente es la distribución y la amortiguación en el medio extracelular. En forma un poco más lenta es el proceso de amortiguación a nivel intracelular, porque depende del pasaje de los hidrogeniones a la célula, ¿verdad? La entrada de los hidrogeniones, la difusión hacia el interior celular. Pero se completa en pocas horas. La compensación respiratoria también se pone de manifiesto enseguida y se completa en 12 horas, totalmente. Mientras que la respuesta renal, cuando damos una sobrecarga de hidrogeniones, la respuesta renal es mucho más lenta. ¿Por qué? Porque depende de la expresión de proteínas, ¿verdad? En el túbulo proximal. Y si bien es mucho más lenta, y se va a poner en manifiesto totalmente recién casi a las 72 horas, decíamos, es la única respuesta que en teoría puede compensar totalmente un desequilibrio ácido-base. La excreción renal de bicarbonato es más rápida que la excreción, que la respuesta total de excreción de hidrogeniones. ¿Está? Bueno, les dejo que vayan al